Efemérides de hoy, 25 de agosto. Hoy es el Día del Publicista. Y yo creo que el epítome del publicista panameño es sin lugar a dudas don Tony Fergo. Creo que alguien que llegó a modernizar y uno no puede imaginarse su vida sin esa banda sonora de los comerciales. Muchos de ellos, pues las moneditas que nos regalan, Panamá tiene 9 provincias, todas son de don Tony. Así que imagínense lo que hubiera sido de triste nuestra vida si ese genio no hubiera llegado aquí. Así que no solamente él, sino yo creo que la historia de la publicidad es riquísima a pesar de lo corta que es. Estamos hablando de poco menos de 60, un poco algo más de 60 años. Y yo creo que ha dado mucho y extraordinarios publicistas, así que a todos aquellos que trabajan en esa industria para, pues no solamente concienciarnos y darnos a entender, a conocer los productos, sino también darnos pues alegrarnos la vida, porque al fin y al cabo la idea de un comercial siempre es que uno lo recuerde y lo recuerde siempre con una sonrisa. Hoy también es el Día de Uruguay, aquel país inventado pues para cuando crean en 1776 el virreinato del Río de la Plata. ¿Cómo hacer que las dos potencias, España y Portugal, no chocasen directamente? Bueno, inventaron este país cuyo nombre se crea ¿por qué? Porque es un país que queda al oriente del río Uruguay, por eso se llama la República Oriental del Uruguay. Un país muy sui generis, y yo creo que su conservadurismo y su laicismo, yo creo que les da una especie de gran elemento diferenciador pues de ese gran desorden que es Argentina o de esa país continente que es Brasil. Así que a los uruguayos, a la colonia uruguaya en nuestro país, pues felicidades hoy, pues celebrando su declaración de independencia. Recuerden, Uruguay tiene dos fiestas muy seguidas. Una que fue unos años antes la creación de Uruguay y después pues la declaración de independencia. Un país también pues tiene unas características muy parecidas a Panamá. Es más, tenemos incluso la misma cantidad, casi al centavo la misma cantidad de habitantes, pues unos productos interior brutos más o menos parecidos. Así que es un país que tiene unas características muy similares a la nuestra. Y ellos pues una potencia mundial en lácteos y en carne, y que pues han sabido bandearse entre esos dos monstruos que son Brasil y Argentina. Así que hoy felicidades a los uruguayos en su día y en su declaración de independencia. Seguimos recorriendo la historia y pues tenemos más en nuestras efemérides de hoy, pues además del Día del Publicista, el Día de Uruguay, pues y seguimos con más. A ver, pues vamos hasta, ya tenemos lo de 1825, la declaración de independencia de Uruguay de las provincias del Río de la Plata. Vamos a 1883, porque un día de hoy en Indonesia se da la erupción volcánica más importante de la historia. El Krakatoa explota, deja casi 40.000 muertos en una explosión que se oyó pues en todo el Pacífico Sur y provocó uno de los terremotos más violentos de toda nuestra historia. Es la misma área donde fue el tsunami, casi 120 años después. Vamos a 1898, porque hay una película que les recomiendo, se llama La Última de las Filipinas, Los Últimos de las Filipinas. No es, hay una película de 1942, es esta de 2017, está en Netflix para el que les interese. Se trata del sitio de Valer y sobre todo cómo es esa decadencia del Imperio Español en uno de sus colonias, de sus últimas colonias, que fue Filipinas, que no olvidemos que se pierde cuando la declaración de guerra con los Estados Unidos. Los Estados Unidos después entra como potencia colonial en las Filipinas y también provocan una guerra civil importante. Así que un país que también tiene características muy distintas al resto de sus vecinos. Es un país católico, tiene un país que tiene un montón de términos en español, porque obviamente los tagalos no entendían lo que las cosas que trajeron los europeos. Desgraciadamente el barrio antiguo, el barrio español, el casco antiguo de Manila lo arrasaron los japoneses, entre MacArthur y los japoneses en el sitio de Manila. Pero todavía los filipinos tienen esa herencia española que muchos los vemos en sus nombres, que dice mucho después de 400 años de dominio español en esas islas.
bueno, su nombre se debe a Felipe II, que era el rey de España en el momento que se llevaba a cabo la conquista. Vamos a 1922 porque dos de los iconos más importantes de nuestra ciudad se inauguran un día como hoy. Tanto el gazebo del Parque de Catedral como el del Parque de Santana estaban destinados a que en la tarde pues, se llevaran a cabo estas retretas y animar a la ciudad. Recuerden que pues, no había radio, no había televisión, no había nada. Es decir, uno lo único que tenía era sus oídos y su palabra para conversar con los amigos en los parques. Bueno, para eso se crean. ¿Quién los crea? Pues Belisario Porras. Y bueno, ahora el Parque de Santana, les recomiendo que vayan a verlo cuando podamos pues, salir de este enredo porque ha quedado tan bonito. Y ahora que también se está renovando el Teatro Variedades, pues va a ser un paseo que vale la pena. Vamos a 1944 porque un día como hoy, como había dicho ayer, hoy se realiza el desfile de la Victoria. París vuelve a ser libre y pues, el ejército americano pues, lleva a cabo esto, incluso Eisenhower aterriza pues, en los Campos Elíseos para llevar a cabo esta marcha que él saldría de ahí y rumbo a Washington, donde se decidiría qué va a hacer, qué van a hacer, quién llegaría primero a Berlín. Bueno, que al final en Yalta pues, quedaría en manos del Ejército Rojo, pero París era una fiesta y así debe ser.